Mira, cuando estuvimos haciendo un poco de alpinismo ahí en Los Chorrillos, fue una experiencia importante y además bonita. Fuimos todos los jóvenes y algunos mayores. Algunos de los mayores íbamos desobrados, como yo. Yo iba, vamos, pletórico, ¿no? Fernando se encargó de enseñarnos cómo utilizar los arnés, cómo bajar, cómo subir, y nos enseñó un monte así muy alto y en principio no había problema, porque solo podía subir cualquiera. Y yo allí abajo animando a los jóvenes, tú puedes, para arriba y para abajo, y los jóvenes allí esforzándose para arriba. Total, que casi todos subieron, pero llegó el momento en que tuve que subir yo. Y empecé, eso sí, lo tengo que decir, yo empecé a subir. Pero cuando me vi en la mitad de la montaña, con el arnés puesto, para arriba y para abajo, le digo a Fernando, bájame. Y me bajó. Y le dije, tengo un reto contigo, tenemos que venir solos y esa montaña la subo yo. Vamos y la subo. Porque quedé francamente regular, ¿no? Subieron todos, hasta Antonio. Antonio, ese que está ahí, ese tardó 1 hora en subir la montaña, pero cuando se puso la red, subió la roca en 0, para arriba. Y bajando los Chorrillos, ya preparando un poco la avenida, me encontré esto. Una caña. Le pregunté a algunos que estábamos allí y le digo, ¿qué haríamos con esto? Y unos decían, podemos hacer una flauta, un palo para tocar el tambor, un palo para tirárselo a aquel que me caiga mal. Pero cuando yo lo cogí, la impresión me dio un toque el corazón y sentí, aprende a pasar el testigo. Y cogí una navajita, empecé a moldearlo. Y la intención en esta mañana era haber traído 100 trozos de estos, que tenía la intención de ir a buscar cañas, de verdad, prepararlo, lijarlo, pintarlo, pero no he tenido francamente tiempo de preparar. Preparé así, una villa medio qué, y me llamó mucho la atención. Esto en el mundo del deporte es algo que se utiliza mucho en alguna especialidad deportiva, sobre todo en la carrera de 4x400. Pesa aproximadamente 50 gramos, tiene 30 centímetros de largo y 12 milímetros de diámetro. Pesa prácticamente muy poquito, como la caña. Bueno, vamos a leer en el capítulo 3 de la carta a los Filipenses, versículo 1 al 14. Filipenses 3, del 1 al 14. A ver si lo encuentro. Una lectura conocida, como casi todas. ¿Lo tenemos? Dice así. Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. El escribiros las mismas cosas a mí no me es molesto y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos a Dios en espíritu, que nos gloriamos en Cristo Jesús, que no confiamos en la carne, y aunque yo tengo de qué confiar en la carne,
Si alguno cree tener de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdida a causa de Cristo. Y aún considero como pérdida todas las cosas, en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él sin pretender una justicia mía derivada de la ley, sino que la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Anhelo conocerle a Él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera me encontrara en la resurrección de los muertos, no quiero decir que ya lo haya alcanzado, ni que haya llegado a la perfección, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Así que todos los que hemos alcanzado madurez, pensemos de este modo. Y si pensáis otra cosa, eso os lo revelará Dios. En todo caso, sigamos fieles a lo que hemos logrado. Hermano, este texto que es conocido y leído por muchos. Yo tengo costumbre de algunos libros del Nuevo Testamento leerlos todos los meses una vez. Sobre todo aquellos que tienen mucha coherencia unos con otros, como son Romanos, Gálatas, que se unen en una piña y te dan una enseñanza concreta de lo que es la obra de Cristo. Pero este texto de Filipenses, que relata el apóstol Pablo aquí, habla desde el punto de vista en que yo lo he analizado y lo he meditado, de aquellas cosas que él reconoce que pertenecen al pasado, aquellas cosas que él reconoce que son presentes y una relación extraordinaria con el futuro. Así que es bueno que nosotros podamos reconocer el pasado, aceptar el presente e ilusionarnos con el futuro. Porque es parte, si nosotros somos capaces de que esos 3 conceptos estén bien claros en nuestra fe cristiana, es como agarrar esto. Agarrar esto, hermanos, desde el punto de vista en que Pablo está viendo aquí su conversión y analizando lo que ha sido en él el proceso de Cristo, empieza desde el reconocimiento a lo que él era antes. Y para tener una buena formación en pasar esto, que no se puede pasar de cualquier forma, Pablo está viendo de que en él se habían dado 2 situaciones diferentes. Una, a la disciplina que pertenecía antes, una disciplina que más bien había sido enseñado en la obligación de hacer las cosas porque tenía que ser así. Y otra disciplina abierta, que era el deseo y la devoción de hacer las cosas por causa de Cristo. Es como si en el mundo del deporte, perdonad, ya lleva mucho tiempo sin hablar de cosas del deporte, hoy no me voy a explayar, pero bueno, es como si en el mundo del deporte uno se prepara para una carrera de velocidad de 100 metros lisos.
Hay también 100 metros con obstáculos, pero 100 metros lisos, que define muy bien que es una carrera de velocidad, que te preparas durante todo un año para correr 100 metros en los más rápidos de la historia en menos de 10 segundos. Fijaros qué importante, todo un año trabajando, esforzándose 7 y 8 horas al día para correr 10 segundos. Lo cual tiene una preparación física, una alimentación específica, una educación, una formación para llegar a lograr ese objetivo de 100 metros lisos. Pero si esa es tu especialidad en el deporte y cambiaras de disciplina de una carrera de velocidad a una maratón que está definida como una carrera de resistencia, cambiar de una disciplina a otra es también cambiar las formas, la alimentación, la mentalidad, la preparación y el objetivo. Así que mientras Pablo está debatiéndose entre el cambio que ha habido en su mentalidad religiosa, podemos compararlo a vivir una disciplina, una educación, y ese cambio que se ha producido en él para vivir otras disciplinas diferentes, la podemos comparar a estas dos técnicas del deporte. Prepararte para una carrera de velocidad o prepararte para una carrera de resistencia que dura 42 kilómetros, lo tengo por aquí apuntado, 42 kilómetros, 195 metros, que aproximadamente se corren en 2 horas y media, 3 horas menos algo. Una disciplina totalmente diferente. Es lo que Pablo nos relata aquí. Si hemos cogido el testigo de Cristo en unas formas de vida muy nuestras, cada uno en particular viviendo de manera diferente, y hemos aceptado la vida de fe, también tenemos que encajar que hemos cambiado de disciplina de vida. Con lo cual la forma en que nos preparamos para vivir socialmente no es la misma forma para vivir de una manera espiritual y cristiana. Las formas han de cambiar. Y Pablo, en ese mundo interno que a él se le está revolucionando y se le está mostrando de una manera extraordinaria, está diciendo ciertas cosas. Primero, que reconoce de dónde viene. No podemos olvidar de donde la fe cristiana y Cristo nos sacó. No podemos olvidar eso. Hay que estar dispuestos a dejar atrás lo que pesa. Luego vamos a entrar cómo se pasa el relevo de una mano a otra, de una generación a otra, de unos padres a hijos, de un tiempo a otro. Es todo una carrera de formación, de entrega y de sacrificio. No es que vivimos como queremos y en el último momento, toma hijo, ahí tienes. Es toda una preparación de entrega, de sacrificio, que cuando se pase nuestro tiempo y nuestro lugar y nuestras circunstancias, estemos preparados para trasladar no una serie de ideas religiosas, sino una vida de amor por la palabra, por la vida cristiana, por la vida de oración, por la vida de amar a aquellos que están mal. Y eso no se traslada de un día para otro. Eso es un tiempo largo para el que nos tenemos que preparar, para el que tenemos que tener una mentalidad de decir, he pasado de vivir de una forma a vivir de otra, por lo cual tengo que cambiar mis costumbres, mi educación, mis formas, mi manera de pensar, mi estilo de hablar, mi estilo de enfrentarme a la vida. Es cambiar de una carrera de velocidad a una carrera de resistencia, que nos va a durar toda una vida. Una vez que se coge esto,
deportivamente no se puede soltar. Porque si lo sueltas, pierdes. Esto hay que agarrarlo con firmeza, con seguridad, teniendo claridad de la nueva disciplina de vida que hemos escogido vivir, convencidos de que aquí hay algo importante que trasladar, que traspasar, pero no lo puedo hacer de cualquier forma. Igual que deportivamente hay unas reglas y unas formas y unas maneras de competir que nos disciplinan para competir de manera deportiva dentro de unas reglas, cuando hemos escogido el testigo de Cristo, no puedo vivir de cualquier forma ni bajo cualquier disciplina, porque ya tengo unas reglas marcadas. ¿Entendéis? Una vez que yo engancho esto, tengo que estar seguro de que cuando yo voy a pasar esto a alguien, no le voy a pasar un marrón, sino un estilo de vida. Los marrones se le pasan a los enemigos. ¿Entendéis? Las cargas se las damos a aquellos que no queremos. Pero la vida hay que pasarla a aquella gente que vive cercano a nosotros y a aquella gente que está necesitada de escuchar un mensaje que lleve implícito la vida de Cristo en ti. Pablo dice que está dispuesto a sacrificarse por la causa de Cristo. Es muy importante que nosotros entendamos esas afirmaciones. Yo me sacrifico por la causa de Cristo. Porque venía de un fondo que había estado toda la vida sacrificándose y sometiéndose a reglas y a formas que no le habían llevado a ningún sitio. Si Pablo hubiera traspasado el testigo aún en un tiempo que es a destiempo, hubiera enseñado a la gente a matar, a encarcelarlas, a discriminarlas, a quitarles su dignidad, a no dejarlas pensar, a coartarles su libertad, porque es donde vivía. Acordaos, capítulo 8 y 9, cómo Pablo vivía su fe. Ese testigo ni era el tiempo, ni era el argumento, ni era lo que tenía que pasar. Pero cuando él tuvo el encuentro con Cristo y aprendió desde el Espíritu de Dios cómo es que un corazón se convierte de una disciplina, de una forma de vida a otra, él entendió que era Cristo la causa de todos sus verdaderos sacrificios. No había nada, como él decía, yo anhelo conocer a Cristo. Porque si algo yo tengo que pasar, no puedo pasar una serie de rituales religiosos que se carguen y esclavicen a la gente. Cristo es mi causa de vida. Pablo estaba seguro del cambio. Por eso agarró el testigo. Porque cuando a él le tocara pasarlo, iba a pasar una vida entregada a la causa de Cristo. Y él acepta que está en un proceso y en un desarrollo. Yo pretendo haberlo alcanzado ya. Todavía no lo sé todo. Démonos un margen de mejora. Démonos un margen de vivir en paz, sabiendo que Cristo está con nosotros trabajando y haciendo su vida en nosotros. Hermano, hay que aceptar la exigencia de la nueva disciplina, que es haber aceptado el testigo de Cristo para nuestras vidas. Las reglas del juego, cuando uno compite, no te las puedes saltar, hay que aceptarlas. Y te preparas para correr esa carrera aceptando las exigencias de esa carrera. No vas luego a competir con tus reglas. Ni puedes salir 10 minutos antes, ni puedes salir 10 minutos atrás, ni un minuto adelante. Tienes que aceptar las reglas. La disciplina de la competición o la opción deportiva que has escogido.
Pablo relata esto muy bien en el capítulo 3. Y dice, extendiéndome a lo que está delante. Y es algo muy importante, hermanos, que nosotros podamos entender esto. Cuando él dice, todo lo que era yo, lo he dejado atrás por la causa de Cristo y me extiendo a lo que está delante. Delante no hay una nueva filosofía religiosa, hay una persona. Cuando él descubre eso, él dice, la causa de mi vida es Cristo Jesús. Si yo tengo que pasar esto, voy a pasarle la vida de Cristo. Le voy a enseñar a Jesús. Voy a hablar de Él. Al que yo le pase esto, le voy a transmitir toda una vida. No le voy a transmitir otra cosa. Cristo es mi causa. Y por Él es que yo estimo todo lo vivido como pérdida. Y me extiendo a lo que está delante. Y fíjate qué interesante, dice, y quiero hacer esto no teniendo mi propia justicia. Es importante, a mí el Señor me habló de eso, no teniendo mi propia justicia. Cuando yo elijo una carrera, no puedo poner mis reglas. Ya hay unas reglas. Y esas reglas las impone y las determina Cristo Jesús. No poniendo mi propia justicia. Qué importante es que nosotros veamos nuestra entrega a Cristo y al Evangelio desde ese punto de vista. Las reglas ya están marcadas. La forma de correr, de vivir, de hablar, de comportarnos ya están ahí. No tengo que inventarme otras nuevas. No teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para llegar a un estado de madurez. Porque es en la madurez cuando yo pienso, razono y estoy convencido de lo que voy a trasladar. Tenemos que llegar a un estado de madurez para trasladar el testigo de Cristo. Dice, hermanos, 1 Corintios capítulo 9. Busca mis gafas. 9, 13. Vamos a leer desde el 19, perdón. 1 Corintios 19 al 27. Dice, a pesar de ser libre de todos, me hice siervo de todos para ganar a más. Para los judíos me hice judío, a fin de ganar a los judíos. Aunque yo mismo no estoy bajo la ley, para los que están bajo la ley me hice, como si bajo la ley, a fin de ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley me hice, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. A fin de ganar a los que están bajo la ley. Me hice débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos he llegado a ser de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y de todo lo que hago, lo hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha se disciplina en todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible. Nosotros, en cambio, una corona incorruptible. Por eso yo corro así, no como la aventura. Peleo así, no como quien golpea al aire. Más bien pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado.
Interesante. Después de la comprensión que Pablo tiene del Evangelio, esa docilidad, esa plasticidad, esa nobleza en entender a unos, en entender a otros, en comprender a unos, en comprender a otros, esa forma que dice, yo me hice, me entrené, es decir, esto lo cogí para que esto me hiciera adaptarme a la gente que está en necesidad, que no piensa, ni vive, ni está en mis pensamientos. Pero me tuve que hacer a ellos para ganarlos para Cristo. Pero esto no lo hice, como dice, no lo hice a la aventura. No corrí como el que corre y pega pelotazos al aire. La causa era Cristo. Por eso, cuando aceptamos correr la carrera de la vida cristiana, no podemos correrla de cualquier forma, ni inventarnos nosotros las reglas, ni decidir si corremos o no corremos. Ya están establecidas. Y además, dice 1 Timoteo, que ningún deportista será coronado nunca como deportista si no compite legítimamente. ¿Qué es competir legítimamente en la vida cristiana? Sino comprometerse en Cristo, por Cristo y por Él. Y aceptar la forma de exigencia que el Evangelio nos pide después de haber cogido esto. Ya hay unas reglas establecidas. Ya soy yo quien me tengo que preparar para pasar esto. Lo que Pablo está diciendo en el capítulo 3 de Filipenses es que hay todo un proceso desde que iniciamos nuestra vida cristiana, cuando le entregamos nuestro corazón a Cristo. Hay todo un proceso de desarrollo y de vida hasta que yo alcanzo una madurez y tengo que entregar esto. Es ese proceso el que no podemos evitar ni vivir de cualquier forma. Porque cuando a mí me toque pasar esto, si no he competido legítimamente, ¿en qué calidad y en qué estado y de qué forma voy a pasar esto? Cuidado. Porque cuando yo pase esto, pasaré una vida de trabajo, de sacrificio, de entrega, de amor por Cristo, por la palabra, por el Evangelio, por la iglesia, por los hermanos. Esto es lo que voy a pasar. Pablo, cuando está relatando esto acerca de sí mismo, se plantea que su vida está desarrollándose, que no ha terminado, que está todavía corriendo. Y que porque está corriendo, tiene que correr legítimamente. No puede implantar su propia justicia. No puede implantar su propia justicia. ¿Cómo traspasar esto? Mirad, yo sé que, no sé si os gusta el deporte, pero yo siempre estoy enredado con historias. Cuando hay una carrera de 4x400 que dura 400 metros, son 4 corredores los que compiten en equipo para hacer esa carrera. 4 corredores. Cada uno corre 100 metros. Están todos bien orquestados. De los 4 comienza el segundo más rápido. El segundo es el tercero más rápido. El tercero es el más lento de los 4. Y el último es el más rápido de los 4. Forman un equipo. Lo que decía Cristóbal, somos un cuerpo, una comunidad, que hemos decidido coger el testigo de Cristo
Y cada uno nos ha tocado vivir un tiempo que equivale a los 100 metros, una etapa, años, 5, 10, 15, 20, los que tú quieras meterle. 100 metros significa una distancia y una etapa, donde yo tengo que desarrollarme y crecer y evolucionar como creyente, admitiendo todas las experiencias de la decisión de mi fe para que Cristo sea formado en mí. ¿Vale? Para que Cristo sea formado en mí, no poniendo mis propias reglas, sino las que son de la justicia a través de la fe en Cristo Jesús. Y eso lo tengo que entender así. Así que todo lo que yo vaya a vivir, tengo que darlo como parte de la obra de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas y en la iglesia. Cuidado, que no puedo vivir la vida que yo he decidido. Acordaos del cambio de disciplina. En lugar de una carrera de velocidad, una carrera de resistencia que dura 42 kilómetros, 195 metros. Yo he decidido cambiar de disciplina, por lo cual me tengo que formar, educar, entrenar, cambiar de costumbre, cambiar de maneras de comida para afrontar ese cambio de disciplina que yo he decidido. Pero cuando a mí me toca cambiar el testigo, sea, cuidado, a mis hijos, a mis vecinos, cambio ministerial, ahí vamos a meterlo todo, de una generación a otra. ¿Cómo trasladar esto? Cuando yo me toca trasladar esto, no le puedo pasar un paquete en un baúl que pese tanto que sea imposible de llevar, si esto pesa 50 gramos en el mundo del deporte. Cuando a mí me toque pasar el testigo de Cristo a otro, ¿qué le voy a pasar? ¿Mis amarguras? ¿Mis descontentos? ¿Mi tristeza? ¿Mis fraudes? ¿Sabéis lo que pesa eso? Eso se le hace a los enemigos y a la gente que no queremos y a la gente que despreciamos. Pero a la gente que queremos pasarle el testigo de Cristo hay que pasarle la ilusión por Cristo, por el Evangelio, el amor por la palabra, el amor por el evangelismo, el amor de lo que ha sido Cristo en nosotros. Esto no puede pesar. Yo tengo que adquirir en ese desarrollo y en esa experiencia de Cristo conmigo a nivel personal, tengo que aprender que lo que ha venido a mi vida es la vida de Dios, que es la que yo tengo que transmitir. Por lo cual, el principio de Pablo es decir, yo tengo que aceptar mi pasado, he venido de aquí y reconozco que Cristo está en mi vida y mi ilusión es pasar a Cristo. Pero no le puedo pasar todo lo negativo y fraudes, descontentos y tristezas y echarlo sobre alguien que apenas ha empezado a caminar, que todavía la obra de Dios está por hacerse en su vida. ¿Cómo pasar esto con ilusión? ¿Cómo pasar esto con esperanza? ¿Cómo pasar esto para que el que lo coja, el segundo del equipo, corra de tal manera que llegue al otro, que es el tercero, con ilusión? ¿Entendéis? Si yo cojo esto y corro en mi tiempo, en mi etapa, y al próximo que se lo pase, que tiene que continuar corriendo, llego tarde, y en lugar de que esto pese 50 gramos, le paso una carga de 10 kilos, el pobre sus 100 metros lo va a pasar mal, lo va a pasar mal. Esto deportivamente se pasa con la cabeza alta. El que pasa el testigo tiene que levantar la cabeza y el brazo en alto. Como dice Pablo, puestos los ojos en Cristo Jesús, que es
el autor de esto, no soy yo. Esto no es mío. No tenemos nada que Dios no nos haya dado. Esto proviene de Dios. Y si yo tengo que pasar algo, tengo que pasar la vida de Dios a otro. Con la cabeza alta. Convencido y firme de que le voy a pasar lo mejor de mi vida, le voy a transferir la mayor experiencia que jamás he tenido, se la voy a pasar a otro. Por eso decía Pablo, ningún deportista que no compite legítimamente será coronado. Y ahí en esa legitimidad y ilegitimidad podemos meterle todo lo que queramos. Y podemos pensar en la vida cristiana, ¿qué es vivir una vida cristiana ilegítima? ¿Qué es? Piensa. Porque si hay otra cosa, dice Pablo, esto también os lo revelará Dios. Si nosotros sabemos lo que es competir fielmente en integridad, en sinceridad, en honestidad, con transparencia, nosotros sabemos qué es competir. Y sabemos qué es limpio y qué no es limpio. Y es interesante que cuando deportivamente se pasa el testigo, son 100 metros y hay una zona preparada para traspasar el testigo. No se puede traspasar en cualquier sitio. Pero es interesante que el que va a recoger el testigo está preparado. No sé si habéis visto que son dos corredores, uno que alarga el brazo hacia adelante con la mirada hacia adelante y el otro que alarga el brazo izquierdo, que es el contrario al que lleva el corredor que va por atrás. Uno extiende el brazo así y el otro extiende el brazo así, hasta que los dos... ¿Sabes qué ocurre cuando el testigo se cae porque no se pasa bien y no se agarra bien? Se pierde la carrera. Porque no ha habido ahí una buena comunicación ni una buena conexión. Se pierde la carrera. Y recordar, somos un equipo. Somos una comunidad. Somos un pueblo. Somos una iglesia. Somos un cuerpo. Que a cada uno de nosotros Dios nos va a permitir correr simbólicamente nuestra etapa, que puede durar 100 metros o lo que dure, pero ese es nuestro tiempo. La etapa que Dios nos ha permitido, nos va a permitir prepararnos para pasar esto, que es Cristo Jesús. Preparémonos para pasar a Cristo. Olvidémonos ciertamente lo que queda atrás. Ciertamente vamos a hacer el esfuerzo y el ejercicio de olvidarnos lo que queda atrás. Porque yo no he visto a ningún deportista correr 100 metros ni una maratón con una mochila llena de piedras. No he visto a nadie. ¿Sabéis lo pesado que es correr una vida cristiana llena de historias, como decía Cristóbal, llenas de argumentos que pesan más que las piedras? Así no se puede correr. Hay que correr lo más ligero posible. Pero no podemos llevar ni nuestra mente, ni nuestro corazón, ni nuestra vida cristiana cargadas de historias que pesan más que las piedras. Cuando yo paso, ¿qué paso? Paso mi mochila. Y es injusto que el que va delante mía, yo le pase algo tan pesado. ¿Sí o no? Es verdad. Yo tengo que coger esto, hermanos, con tanta firmeza. Es simbólico.
el testigo nunca se suelta de la mano del que lo lleva. Nunca se suelta. Ahí firme. Convencido que nos toca vivir un tiempo donde la antorcha del Evangelio y de Cristo Jesús en nosotros será la oportunidad que Dios nos ha dado a cada uno de preparar a nuestros hijos. La generación que la Iglesia está viviendo, entendiéndolo o no entendiéndolo, es una oportunidad que Dios nos ha dado a todos de enganchar el testigo de Cristo. ¿Y qué vamos a pasar? ¿Qué estoy dispuesto a pasar? Es Cristo Jesús lo que a mí me causa toda mi intención de negarme a todo por tenerlo a Él. ¿Es Cristo quien me mueve? Si no es Cristo, cuando yo tenga la oportunidad de pasar esto, ¿qué es lo que voy a traspasar? Fijaros, y con esto termino. Dice el capítulo 13 del libro de los Hechos, que la Biblia dice de David, que después de haber servido a su propia generación y a la voluntad de Dios, durmió. Después de haber servido a su propia generación, durmió. Si hubiera tenido tiempo de poder traer el mensaje que da este personaje en la película me parece que son policías de valor, hombres de honor, no sé cómo se titula, me parece que son hombres de honor, 4 policías, que a un protagonista se le muere la hija. Desafío de valientes. A uno de ellos se le muere la hija y al final de la película da un discurso impresionante de bueno, comprometiendo a toda una sociedad en preparar a las generaciones que vienen conforme a la fe en Cristo Jesús. Y eso es, en alguna forma, lo que a mí en esta mañana me gustaría dejar esta exhortación a la Iglesia. Preparémonos, formémonos, sacrifiquémonos, comprometámonos, con la única intención de pasar esto, lo más limpio, lo más transparente, lo menos pesado posible. De ahí no nos libramos nadie. No nos libramos nadie, hermanos. El tiempo que nos ha tocado vivir, no lo podemos vivir de cualquier forma. Esto que puede para nosotros simbolizar nada, desde el punto de vista en que Pablo trata de exhortarnos, yo lo cogí rápido. Hermanos, por la entrega, el sacrificio y la forma en que Pablo acepta a Jesús. Fijaros todo lo que nos dejó. Sin saberlo. El Señor se reveló y la gran mayoría del Nuevo Testamento está escrito por Él, del cual todos bebemos, leemos, comprendemos, escrito por Él. Nosotros, a nivel particular, como padres, como familia, como iglesia, ¿qué vamos a dejar a la próxima generación que nos suceda? ¿Qué vamos a dejar? Por eso es que no podemos vivir en nuestro tiempo, en esos 100 metros que a mí, y a mi responsabilidad, y a mi compromiso me ha tocado correr. En mis 100 metros no puedo correr de manera indisciplinada, porque otro me espera.
porque otro depende de mí, porque no estoy corriendo solo, porque no trabajo para mí, trabajo para otros, para que al final el equipo gane. Y deportivamente no nos podemos meter los goles en nuestra propia portería. ¿Entendéis eso? Cuando yo juego contra alguien, los goles los tengo que meter enfrente, pero en mi propia portería no me puedo meter los goles. Formo equipo, soy parte de algo. No estoy solo. Por eso yo os invito, hermanos, a que penséis simbólicamente, y si alguno quiere uno de estos, yo lo preparo. No lo compro en la tienda de deportes porque vale muy caro. Pero una caña sí que os puedo preparar. Eso no me cuesta trabajo. Y yo puse aquí de manera muy fea. Yo escribí, yo pasaré el testigo. Yo escuché allá en Madrid a un joven de 30 años hablar con una profundidad, con una excelencia de lo que él había recibido de sus mayores, que era una delicia escucharlo. Yo creo que estamos en esa etapa, en esa posición de impresionar, influenciar y pasar esto con tanta elegancia, con tanta nobleza, con tanta sencillez, que cuando alguien hable de lo que tú le trasladaste, de lo que tú le diste, pueda tener la oportunidad de hablar y decir, estos mayores me influenciaron a amar a Cristo. Que es nuestra gran responsabilidad. No tenemos más. Cuando yo escuché a ese muchacho ayer, yo me llené de alegría. Porque después de una reunión interesante, pero aburrida, porque no decimos aburrida. Muchos para arriba y para abajo, y esto y eso. Y está bien, allí estábamos Billy y yo comiéndonos todas las gominolas que caían en nuestro lado, pero bueno. Y en medio de esa circunstancia y para arriba y para abajo, y viendo a ver quién tenía el vasito lleno para cuando nos levantábamos y a cambiar y que no nos faltaran las gominolas. Finalmente ese muchacho pegó en la clave de todo lo que anhelábamos nosotros como mayores, que si hacemos esto, que si hacemos aquello, y el chaval se levantó, abrió la boca y nos convenció y vinimos, que yo no me acuerdo de lo que tratamos. Me traigo ese testimonio en mi corazón, de ver que los mayores fueron los causantes de que él amara a Cristo. Y hasta ahí yo me vine convencido. Pero como yo sabía lo que tenía que hablar esta mañana, pensé, Señor, ¿cómo hablarán la gente a la que yo le pase esto? ¿Cómo hablarán de lo que yo le pasé? ¿Qué influencia le causarán mi vida, mi testimonio? ¿Cómo hablarán de ti por culpa de mí? Porque al final somos culpables de lo que traspasemos, o positivamente o negativamente, pero somos culpables de algo que nos toca a nosotros vivir y responsabilizarnos. Así que cuando Pablo dice, yo mismo, de verdad, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero tengo una ilusión, tengo una esperanza tan grande
que Cristo tiene que ser la causa de todo lo que yo haga. No me mueve ninguna otra situación. Ni siquiera aquello que me da prestigio, aquello que me da valor, aquello que para mí era de renombre, ni siquiera eso lo temo como estima. Porque Cristo ha cautivado mi corazón. Cristo y el Evangelio llenan toda mi satisfacción y mi anhelo de lo que yo tengo que hacer de aquí en adelante. Y por eso yo dije, entre sollozos y lágrimas y melancolía, yo pasaré el testigo. Y me comprometí. Hace mucho tiempo. Pero lo que no podía pensar es que de aquel día que yo le dije sí a Cristo, esto tenía tanto carácter y tanta profundidad y tanta experiencia. Yo no entendía, me imagino que Pablo tampoco y tú tampoco. Pero una vez que ya estamos formados en Cristo, que sabemos de qué es y en qué depende y qué contiene la noticia, hermanos, es apasionante pasar esto con ilusión. Yo no pasaré un marrón, pasaré a Cristo. Intentaré limpiarme de todas las impurezas que pesan, que molestan, que no sirven. Esto pesa poco. Eso es lo que yo te quiero trasladar. Esto pesa poco. Si tú me entiendes, te pones en pie conmigo y en tu sitio piensa de qué tienes que limpiar esto para que pese lo menos posible. Oramos, nos ponemos en pie.